Ya, ahí sí. Y lógicamente, si se me llega a caer la conexión, se me va a reconectar automáticamente, así que esperen nomás porque, como les digo, en la mañana no tuve, hice clase y no tuve ningún problema y estuve conectado 1 hora y media. Ya, entonces, ahora en la tarde he tenido algunas caídas, de hecho, puse el Zoom unos 10 minutos antes, 15 minutos antes y tuve una caída, entonces dije, chuta, ojalá no se me caiga, no. En todo caso, aquí me avisa, pues me dice conexión inestable. Pero ojalá no se corte. Si se corta, bueno, ahí voy a tener que depender del teléfono para que no se me, para no volver a tener el mismo problema. Ya, vamos a ver entonces células eucariontes. Es harto contenido, pero relativamente sencillo, porque de células eucariontes lo que tienen que tratar de mantener en la cabeza y recordar se basa esencialmente en las diferencias de los organelos, ya las características principales y la diferencia de los organelos. O sea, fácilmente ustedes podrían hacer como un cuadrito de resumen de los organelos y están listos con esto. ¿Eh? No tiene una gran ciencia, no es algo muy complejo. ¿Ya? Como siempre tengo el chat habilitado aquí al ladito, así que si quieren escribirme, me escriben nomás si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Si me ven que estoy mirando para el lado, ven, ahí tengo conexión inestable. ¿Ya? Entonces podría ser que se me corte en algún rato y ahí no se extrañen porque se va a volver a reconectar. Ya, veamos entonces células eucariontes. Tenemos dos tipos de células eucariontes. Dijimos en la clase pasada que las células procariontes son las células bacterianas, ¿ya? Que tienen características propias, que tienen características más simples también, pero que aún así presentan ciertas similitudes con las células eucariontes. Ya dijimos que todas las células, sin excepción alguna, para que se puedan definir como células, tenían que tener citoplasma, membrana plasmática, ribosomas, ADN y citoesqueleto, que podría ser ahí esas son las 5 estructuras clave que están tanto en procariontes como eucariontes, o sea, en todas las células sin excepción. ¿Ya? Y dentro de la célula eucarionte, que es la célula más compleja, vamos a tener dos grandes tipos que son las células animales y las células vegetales. ¿Ya? Pese a eso, los animales tienen estructuras propias que los definen como tal, lo mismo los vegetales, ahí a más de algunos le aparece el cloroplasto como gran organelo vegetal, ¿ya? O recuerda el cloroplasto. En las células animales también hay características y estructuras que son comunes, o sea que todas las células eucariontes, o todas las células eucariontes las tienen, ya sin excepción alguna. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver todo en conjunto hoy, ¿ya? ¿Qué vimos en la clase pasada? Bueno, ahí como le que mencionaba, ya habíamos visto algo de célula procarionte, algo hicimos en comparación, vimos pequeñas estructuras que se diferencian de una célula con otra. Todo esto, lógicamente, basado en la teoría celular que la vimos hace 2 clases atrás, en donde decíamos que la teoría celular, o la teoría celular menciona que la célula es la mínima unidad estructural, eso quiere decir que todos los seres vivos se conforman por células, es la mínima unidad funcional, ¿ya? Quiere decir que todos los seres vivos se mantienen funcionando por la actividad celular y por las secreciones de estas, ¿ya? Y de origen y genética, que esencialmente apuntan al mismo término, pero ahí con pequeñas diferencias, en donde de origen quiere decir que la célula o las células contienen todo el material genético para mantenerse y replicarse a futuro, ¿ya? Y toda célula proviene de una célula que ya existió anteriormente, que esencialmente es la definición de la unidad de origen. Genéticas que tienen. ¿Volví o no? Sí, creo que sí, ahora sí volví. Ya no, ahora Por supuesto que sí. me conecté el teléfono, así que no se preocupen, no debería caerse. Voy a confiar en la red de Entel, que supuestamente es la con mayor cobertura a lo largo de todo este hermoso país. Ya, entonces, ¿en qué estaba yo? Estábamos viendo la introducción, por suerte no se me cortó en algo un poco más importante, en donde lógicamente mencionábamos que la célula era unidad funcional, unidad estructural, unidad de origen y genética de los seres vivos, ¿ya? Por lo tanto, esencialmente la célula es la que nos mantiene funcionando y, como les digo, es la mínima unidad biológica o la mínima unidad de organización biológica. Ya recuerden que el átomo es la mínima unidad química en este caso, o de la materia, pero no necesariamente de un ser vivo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven ustedes ahí mi pantalla o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto.
Entonces habíamos visto pequeñas características en la célula procarionte y eucarionte. Dijimos que el procarionte no tenía núcleo, tenía el ADN disuelto en el citoplasma, que no presenta, organelos membranosos, por lo tanto no había mucho que aprender ahí. Hoy día vamos a ver los organelos de la célula eucarionte, y presenta ribosomas, que eso en realidad lo tienen todas las células. La única diferencia es el grado de sedimentación, que, como les dije, es que tanto se demoran en precipitar. O sea, el ribosoma procarionte es un poco más liviano, pero en ese sentido no quiere decir que no sea capaz de cumplir la misma función. Ya, por lo tanto, ahí los ribosomas siempre con la misma función, sintetizando proteínas. ¿Ya? En la eucarionte nos vamos ahí ahora ya con lo que corresponde, donde ya dijimos que había un núcleo definido, y ya vamos a ver qué estructuras tiene el núcleo y cuál es su principal función. Los distintos organelos, ya sea que estén cercanos o alejados del núcleo, y lógicamente los ribosomas que se encuentran en un organelo en particular no andan dando vueltas en el citoplasma, como lo hacen con las células, o como lo hacen en las células procariontes. ¿Ya? Vamos al tiro entonces, pequeñas diferencias entre una célula y otra. ¿Qué vamos a ver hoy día? Célula eucarionte, organelos y diferencias entre animales y vegetales. ¿Ya? Bien, ahí tenemos una célula animal, y una célula se define por lo que tiene, por si acaso. O sea, yo sé que esta célula animal por ciertos organelos que tienen de forma exclusiva, ya, pese a que hay organelos que se repiten entre una célula animal y una célula vegetal. De hecho, si pasamos a la figura de la célula vegetal, hay varios organelos que se repiten, como el núcleo, por ejemplo, la mitocondria o los retículos endoplasmáticos, que si de hecho ahí los recuerdan, mitocondria, retículos y núcleo, volvemos a la diapositiva anterior, también están, ¿ya? Núcleo, retículos y aparato de Golgi. Pero hay otros, por la mitocondria también, de hecho, hay otros que son exclusivos, y son los que definen a una célula, vuelvo a repetir, como tal. En este caso, los centriolos son exclusivos de una célula animal y solamente aparecen en ella. Y por ende se originan pequeñas estructuras diferenciadoras entre una célula animal y una célula vegetal, y eso es lo que me podrían preguntar ya en alguna prueba de selección. Lo mismo para la célula vegetal. Una célula se define por las estructuras que posee. Y aquí yo creo, como les dije, el clásico cloroplasto es aquel organelo que aparece de forma exclusiva en las células vegetales, y lo vamos a explicar más adelante, porque tiene ciertas estructuras y funciones que lógicamente hacen propia una célula vegetal y no hacía una célula animal. El simple hecho de que el vegetal es productor de materia orgánica, o sea, él produce energía orgánica o su alimento en base a la energía solar, ¿ya? Y lógicamente la célula animal no tiene cloroplastos, por ende no puede hacerlo, ¿ya? Y tiene que buscar otras características o otras en realidad estrategias para poder alimentarse, ¿ya? Vamos entonces a ver estos organelos tan entretenidos. Vuelvo a repetir, ustedes podrían hacer un cuadrito resumen de los organelos con una que otra idea como definición básica, y lo más seguro es que estén listos. A más de alguno de estos les suena a clase de básica, séptimo, octavo. Incluso algunos podrían quizás haberlo visto en primero medio, ya que también esto se preguntaba en las primeras etapas de la enseñanza media. Antiguamente, estábamos hablando año 95, 96, me acuerdo, mi mamá hacía clase en ese tiempo en el liceo, cuarto medio veía la célula, ¿ya? Para que se dan cuenta la diferencia, cómo se ha ido bajando el contenido a lo largo del tiempo, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces, el citoplasma. El citoplasma es una estructura que aparece general en todas las células, como ya le había dicho, procariontes, bacterias, y animales y vegetales eucariontes lo tienen, ya no hay una diferencia específica, porque después de todo el citoplasma es este medio en donde ocurren las principales reacciones químicas de la célula, ya por lo tanto ahí tienen que tratar de considerar que el citoplasma no es específico de una célula eucarionte, pero sí puede tener pequeñas diferencias en su estructura. ¿Ya? El citoplasma esencialmente aquí puede tener variaciones. El citoplasma eucarionte puede ser incluso hasta un poco más viscoso, o en su efecto un poco más espeso, por así decirlo, en comparación a la bacteria, que siempre va a tener un citoplasma, en realidad va a tener como agüita en su interior, sin mucha diferencia, ¿ya? De hecho, por eso ahí aparece como una emulsión coloidal, que en realidad lo que hace referencia aquí es como una gelatina, ya un poquito más aguada que una gelatina convencional, pero sigue siendo una gelatina, por eso hace referencia a emulsión coloidal, ¿ya? Donde la parte sólida, por así decirlo, es el citosol, que es
en la que donde esencialmente se van a presentar gran parte de o se van a ubicar gran parte de los organelos, van a estar como suspendidos en esta gelatina que va a ser el citoplasma eucarionte. Ahora, en animales es más visible porque el animal, de hecho, su estructura blanda, ya muy propio de nosotros, debemos nuestra forma, por así decirlo, a nuestras células y por ende a los citoplasmas que las conforman. ¿Ya? Así que somos gelatinosos a causa de ello. En la célula vegetal no se da porque existe la pared celular que protege a la célula, entonces la rigidez y la firmeza está heredada por la pared que se encuentra en el exterior. Rara vez van a tener acceso a tocar el citoplasma, por así decirlo, de la célula vegetal porque está protegido, ¿ya? En este cofre, por así decirlo, que es la célula, perdón, que es la pared celular. Por lo tanto, el citoplasma es genérico, ya para todas las células. Puede haber pequeñas variaciones. El citoplasma bacteriano, procarionte, es más acuoso, es más aguado, ¿ya? Más líquido, a diferencia del eucarionte que es más sólido, ¿ya? O más asociado al estado sol, por eso es que se llama citosol, ¿ya? El estado sol es como el estado coloidal, ¿ya? Pero más sólido que líquido, ¿ya? Para no enredarlos tanto con esa etapa o estados de la materia, ¿ya? El citoesqueleto también se encuentra en todas las células, sin excepción, tanto bacterias como eucariontes, ¿ya? O procariontes y eucariontes. La diferencia está en la composición, ¿ya? La composición de la célula eucarionte, el citoesqueleto de la célula eucarionte es mucho más complejo, es una red mucho más enredada, para hacer ahí la reiteración. Es como el hormigón, es como el armazón de metal que tiene lógicamente el hormigón para poder sostener después el cemento, ¿ya? Por lo tanto, la célula eucarionte, el citoesqueleto eucarionte, posee una red en donde los organelos están como suspendidos, están como afirmados en cierta forma y le va a dar lógicamente esta forma un poco más rígida, un poco más grande también, porque la célula eucarionte es hasta 10 o 100 veces más grande que una célula procarionte o una bacteria, ¿ya? Por lo tanto, el citoesqueleto entrega firmeza, entrega rigidez, es mucho más complejo, las proteínas que lo estructuran son mucho más complejas, van a tener distintos tipos de proteínas, de hecho ahí se ven los filamentos intermedios, los microtúbulos, los microfilamentos, en donde anteriormente, en la célula procarionte, con suerte había microfilamentos solamente, ¿ya? Por lo tanto, hay una red más compleja, esta red es una red proteica, son fibras muy densas, por así decirlo. Es como que, les doy un ejemplo. El citoesqueleto procarionte es como el típico o la típica puente de madera, por ejemplo, con un par de palos que para poder transitar por él. Ya que se ve en algunas películas, particularmente las películas animadas, donde hay veces que se corta este puente y el protagonista queda colgando. Ya, una cosa así es el citoesqueleto bacteriano, el citoesqueleto procarionte. Existe, es funcional, pero es relativamente débil y simple. Ya es bastante más sencillo. En cambio, la célula eucarionte podría ser como el citoesqueleto, en este caso, como el puente San Francisco, que se encuentra en Norteamérica, o como, por ejemplo, un puente mucho más complejo, con hormigón estructurado, con varias pistas de tránsito, donde lógicamente hay un armazón más firme y que podría incluso resistir un temblor, un terremoto, que es lo que se espera del puente que se debería estar construyendo en Chiloé, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen un ejemplo un poco más tangible, más visible. Ambos son funcionales, ambos permiten pasar de un sector a otro, en este caso el citoesqueleto, ambos son funcionales, pero mucho más complejo, mucho más enredado, mucho más firme también, es el citoesqueleto eucarionte en comparación con el procarionte. No sé si queda clara esa comparación, como para que se hagan una idea entre citoesqueletos. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Díganme que no por último. No me van a decir. O se me cayó internet a mí. Estoy grabando, por si acaso. Por si acaso, estoy grabando. Ya, voy a suponer que sí, pues. Ya chiquillos, vamos a seguir avanzando entonces con... Sí. Ya, perfecto, ahí sí, por último me contestaron. No alcanza a ver quién fue que me contestó, pero voy a suponer que sí. La Sofía parece que fue. Ya, vamos entonces a la siguiente. Lógicamente ahí da sostén, da forma a la célula como buen esqueleto y permite el desplazamiento de los organelos porque lógicamente están como anclados en esta estructura como se veía ahí en la figura,
¿ya? Facilita también la división celular, ¿ya? Y eso es propio de las células eucariontes, que tienen una división celular más complicada que la división o la fisión binaria de los procariontes, en donde es llegar y cortar por la mitad, ¿ya? Y lógicamente es mucho más sencillo. Bien, vamos al primer organelo genérico. Ya esto se encuentra en toda célula eucarionte, ya sea animal o vegetal. No podrían definir o no podrían distinguir una célula animal de una vegetal por el núcleo. Ya, el núcleo es técnicamente el mismo, cumple la misma función, y sus estructuras que lo conforman también son las mismas. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que hacer ahí una diferenciación. El núcleo es de los pocos organelos junto con las mitocondrias y los cloroplastos que tienen dos membranas. Esa es la primera característica primordial del núcleo. Dos membranas estructurales, una membrana externa y una membrana en su interior que va a delimitar ese centro nuclear, que ustedes lo pueden ver ahí, que se llama nucleolo. Eso quiere decir que el núcleo de las células eucariontes tienen una coraza protectora, una cáscara protectora, y en el centro se encuentra un pequeño núcleo, o el núcleo del núcleo, como lo quieran ver, y este pequeño núcleo en su interior, a su vez, ¿ya? Contiene el material genético, que en este caso es el ADN, igual que la célula procarionte, que también tiene ADN, pero en este caso el ADN está altamente enrollado, altamente compactado, ¿ya? Y forma estas unidades de herencia, que son los cromosomas, ¿ya? Por lo tanto, la célula eucarionte se caracteriza en su núcleo por presentar cromosomas, y la cantidad de cromosomas depende de una especie a otra. Ya pueden haber similitudes, incluso igualdades de número, ¿ya? Por ejemplo, hay plantas que tienen 38 cromosomas, plantas con flores, no me acuerdo qué tipo en particular, pero recuerdo, creo que la amapola es la que tiene 38 cromosomas. Y el gato, ¿ya? El animal mamífero, felino para ser más específico, que el gato también tiene 38 cromosomas, y ustedes no pueden cruzar una amapola con un gato, pues es virtualmente imposible, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso pueden haber similitudes cromosomáticas, pero no indican el grado evolutivo, tampoco indica que puedan ser mezclables, ¿ya? Por lo tanto, la célula eucarionte, que tiene cromosomas, tiene un número definido de cromosomas de acuerdo a la especie, es un número completamente aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, la mosca tiene 78 cromosomas, nosotros tenemos 46, y yo no puedo decir que la mosca es más evolucionada que nosotros, ¿ya? Hay claras diferencias en el número, donde prácticamente el número o la cantidad de cromosomas es al azar, ¿ya? Y estos cromosomas tienen forma, están estructurados, son bastante más complejos, ¿ya? Se pueden ver en el microscopio de hecho, y tienen estas clásicas formas de letra X o letra Y, en el caso que aparezca en el cromosoma sexual Y, ¿ya? Y es propio de una célula eucarionte. Ya tenemos el núcleo, entonces, una membrana externa que tiene poros, ¿ya? De tal forma que tiene unos hoyitos, como un colador, y permite pasar ciertas cosas a través de ella por tamaño. No es selectiva de acuerdo o no selecciona en realidad lo que pasa, solamente permite el paso de pequeñas cosas, pequeñas sustancias, que esencialmente el ARN. Ya el ARN es el que sale del núcleo y que podría ingresar también en algunos casos, pero solamente, no es más pequeño que eso, ¿ya? Y lo otro, como les digo, es que el núcleo tiene dos membranas, ¿ya? Y en el interior del núcleo, el nucleolo, que es el centro nuclear o núcleo del núcleo, como lo quieran ver, en su interior, si yo lo abriera, me voy a encontrar con estos cromosomas, que son las unidades básicas de herencia. Es como un pendrive, por así decirlo, donde están guardados todos los genes, y tenemos varios pendrive en este caso para guardar todos los genes que nos van a definir como especie, ¿ya? Tiene poro esencialmente la carioteca para poder comunicar el nucleolo, que está más al centro, con los otros organelos. Por lo tanto, los otros organelos van recibiendo señales, van recibiendo órdenes de parte del núcleo en forma de pequeñas moléculas, o en su defecto en forma de ARN mensajero. Ya, por lo tanto, esa es en realidad la función del ARN mensajero. Dar una orden, dar una instrucción a un organelo para que pueda ejecutar cierta función específica, ¿ya? La membrana externa del núcleo se llama carioteca. Cario en latín viene del término núcleo, ¿ya? Y teca es protección. Entonces ahí me está dando en cierta forma la función de la carioteca, ¿ya? La protección del núcleo. Esa es la definición más básica. Ya, con el núcleo, ¿alguna pregunta? Núcleo, principal organelo eucarionte. ¿Por qué? Porque mantiene guardado el material genético.
Así es sagrado para la célula eucarionte su material genético. Lo tiene guardado en un organelo. Cáchense el nivel. Procarionte lo tenía guardado en cualquier lado, como cuando le piden a uno guardar la ropa y la tiene toda desordenada, en una montaña de ropa en la pieza, ya. Así tiene el ADN, por así decirlo, la célula procarionte, su material genético, arrumbado en una esquina. ¿Ya? Este no, pues este es el chico ordenado, que tiene todo ordenadito, compactado, bien apretadito, entra todo, lógicamente, en su ropero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo tiene ordenado. Ya, así tiene el material genético la célula eucarionte, bien ordenado. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? ¿La Sofía te quedó claro, Sofía? Por último, dime que sí. Sí. Ya, muy bien, perfecto. Ya, vamos entonces. Bueno, ahí está su función, mantener la información genética guardada, ¿ya? Y controla la célula porque le va dando órdenes como este gran jefe de los organelos. Y en cierta forma es verdad porque el núcleo es quien le va a decir a los organelos cómo tienen que funcionar, qué tienen que hacer en determinadas situaciones. Siguiente organelo, y en realidad este no es un organelo, ¿ya? El ribosoma, que ya se venía repitiendo, y lo coloco al lado del núcleo porque si ustedes se dan cuenta, este núcleo está lleno de como pelotitas, y tiene muchas pelotitas, aparte de estos poros nucleares, que lógicamente son como las ventanas por las que el núcleo ve hacia el exterior, en realidad hacia el citoplasma. Y estas pelotitas que ustedes ven aquí son ribosomas, ¿ya? Y por eso lo coloco al lado, porque los ribosomas tienen la tendencia a encontrarse en el citoplasma, en el citosol, en el citoesqueleto, andan dando vueltas ahí, algunos flotando, pero la gran mayoría de los ribosomas se encuentran en el organelo, en un organelo, perdón, al lado del núcleo, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver ahora, que es el retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, los ribosomas, que la función es la misma, ya no hay diferencia con los procariontes en función, siguen sintetizando proteínas, ¿ya? Por lo tanto, el núcleo le va a ir dando la orden en forma de ARN mensajero, le va a entregar una cartita en forma de ARN mensajero a los ribosomas, y los ribosomas van a tomar esta cartita y van a empezar a hacer lo que dice la carta, ¿ya? En este caso es sintetizar una proteína de cierta manera, de cierta forma. La única diferencia del ribosoma eucarionte con el ribosoma procarionte es el grado de sedimentación, si es 70S, 80S, pero en realidad esa es una pregunta que yo creo que ni en bioquímica me la hicieron alguna vez en la universidad, así que dudo que ustedes se las vayan a hacer. ¿Ya? En la universidad quizás sí, pero no en una prueba, ni en el CIMSE, porque para los que todavía les falta dar algún CIMSE el próximo año, que estén en primero y que el próximo año pasen a segundo, no les van a preguntar la diferencia entre los ribosomas eucariontes con procariontes. Lo que sí tienen que tener claro es que los encuentran en todo tipo de células el ribosoma, porque siempre se necesita sintetizar proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante la función ribosomal. Y en el caso de las células eucariontes, se encuentran en este organelo que ustedes pueden ver ahí, de color morado, que siempre está al lado del núcleo, siempre es así, y está los ribosomas, y guarda los ribosomas este organelo que se conoce como el retículo endoplasmático, ¿ya? Y vamos a tener dos sectores en el retículo endoplasmático. La sección que se encarga del almacenado, del guardado de algunos ribosomas, ¿ya? Ese es el retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tiene ribosomas, yo me lo aprendía porque empezaban con la misma letra, ¿ya? R. Y el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Que no tiene ribosoma, y como no tiene ribosoma, se ve liso, ¿ya? Se ve que no tiene estos pliegues, estos puntitos marcados, y ahí como se puede ver en la imagen, el retículo endoplasmático liso no tiene ningún ribosoma. Ahora, no existe una línea separatoria entre los retículos. Ustedes pueden presumir, digo presumir nomás, ustedes pueden presumir que el retículo endoplasmático rugoso termina con el último ribosoma, ¿ya? Y de ahí comienza el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, no están separados, ¿ya? No hay nada que los separe, son técnicamente la misma membrana. Y de hecho, es una membrana que en cierta forma emerge del núcleo. Por lo tanto, podría decir fácilmente que esta es como una prolongación de la carioteca, de la membrana nuclear, ¿ya? Podría ser que aparezca así también en alguna pregunta que les quiera enredar un poco, que también se suele dar, ¿ya? Por lo tanto, consideren eso, el retículo endoplasmático es una extensión de la misma membrana de la carioteca, es como que la carioteca se alargó, ¿ya? Y ahí se guardaron los ribosomas y se le llamó retículo endoplasmático para indicar que tiene una función diferente a la carioteca, ¿ya? La función del retículo endoplasmático es sintetizar, fabrica cosas. ¿Qué fabrica? Depende de la sección. La sección rugosa
que tiene ribosomas, sintetiza proteínas, ¿ya? Hereda en cierta forma la función de las proteínas, ¿ya? O sea, perdón, la función de los ribosomas en la síntesis proteica. Pero no son cualquier tipo de proteínas, ¿ya? Normalmente son proteínas que no se utilizan o no se reutilizan en el interior de la célula. Para eso hay otros ribosomas ahí disueltos en el citoplasma, para eso los vamos a usar esos que están allá, ¿ya? Pero los que están en el retículo endoplasmático rugoso normalmente son las proteínas que se definen como proteínas de exportación. Toda aquella proteína que se toma y que se necesita sacar de la célula, ya sea porque una hormona, por ejemplo, como la insulina, que es una proteína, el núcleo a esta célula le dice, necesito insulina, fabrícame insulina. Y el retículo endoplasmático fabrica insulina en grandes cantidades, ¿ya? Por lo tanto, los ribosomas de los retículos endoplasmáticos rugosos se encarga esencialmente de sintetizar las proteínas de exportación, las proteínas que se van a sacar de la célula porque necesito fabricarlas rápido y masivamente, ¿ya? El otro es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? El liso se encarga de la síntesis de lípidos. Yo lo memorizaba de esta forma: liso empezaba con L de lípido. Entonces rugoso con ribosoma, síntesis de proteína. Liso con lípido, y ahí aparecía al tiro la función, ¿ya? Síntesis, ambos retículos fabrican, sintetizan cosas. ¿Qué cosas? El liso, lípidos, ¿ya? Como por ejemplo algunos fosfolípidos de la membrana plasmática, como los lípidos que necesito secretar masivamente, puede darse también, como las hormonas sexuales que son lipídicas, o los mismos triglicéridos, ¿ya? Que son la reserva adiposa y que tenemos algunos más que otros, ¿no es cierto? Y ahí está el rollito. Y el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Que tiene ribosomas y que sintetiza en este caso, como les decía, proteínas de exportación, porque las proteínas de uso interno, de uso personal, por así decirlo, para la célula, esas se sintetizan en el primer ribosoma que ande dando vueltas suelto por ahí, ¿ya? ¿Dónde están esos ribosomas? En cualquier lado. De hecho, en la figura de la célula que ustedes ven acá, hay varios puntitos puestos por todas partes. Eso quiere decir que hay ribosomas en realidad en todas partes de la célula, en todo el interior de la célula. La gran mayoría, eso sí, se concentra en el retículo endoplasmático rugoso. Ya. Hasta aquí, con los retículos. Vimos núcleo, bueno, citoesqueleto, que ya algo habíamos hablado, y lo mismo que con el citoplasma, que ya algo habíamos hablado, pero del núcleo y del retículo no habíamos dicho nada. ¿Ya alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ya, vamos entonces avanzando del retículo, de los retículos entonces que se encargan de la fabricación de proteínas. Vamos a pasar automáticamente a los, bueno, aquí hay otra figura del retículo, que es esa que está ahí, y ahí está la función, como para que más o menos se ubiquen, ¿ya? Puede ser que les pregunten la ubicación. Sí, el retículo endoplasmático rugoso siempre está al lado del núcleo, ¿ya? Por una cuestión de organización. Perfecto. Ya, el Vicente dice que ya algo le habían pasado. Perfecto, entonces se acuerda casi de todo. Espero que así sea. Y el retículo endoplasmático liso, que se encuentra un poquito más alejado del núcleo, porque antes está el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y ahí pueden ver quién tiene ribosomas y quién no tiene, y cuál es principalmente su función. De hecho, ahí apareció una segunda función, que no sé si la entienden, que es la detoxificación celular para el retículo endoplasmático liso, ¿ya? ¿A qué les suena detoxificación celular? Detoxificar, ¿a qué les puede sonar? Si no quieren prender el micrófono, escríbanlo ahí en el chat, ¿no? No sé, profe. ¿No? Tóxico, toxificación, es como envenenarse, ¿ya? Y detoxificar es limpiar, es lo contrario, ¿ya? Por lo tanto, el retículo endoplasmático liso también puede limpiar a la célula y sacarle ciertas toxinas que, lógicamente, tienen una similitud a los lípidos, ¿ya? Que pueden ser alcoholes también. ¿Ya? Por lo tanto, el retículo endoplasmático liso también nos limpia en el interior de nuestras células. Y el hígado, ¿ya? Es uno de los órganos que sus células, los hepatocitos, tienen un retículo endoplasmático bastante grande, ya sea el rugoso, bastante grande de hecho, y el liso también bastante grande. Por lo tanto, el retículo endoplasmático en los hepatocitos, en las células del hígado, ocupa gran parte del volumen interno de la célula. Yo diría que fácilmente un 70%, no, un 70% quizás mucho, un 60%, junto con el núcleo, y ahí ya están sobre el 80%.
¿ya? Por lo tanto, es casi la mitad de la célula del retículo endoplasmático en algunas células hepáticas. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga esencialmente de limpiarnos, ¿ya? Toda la sangre, por así decirlo, ahí se filtra. Por lo tanto, se tiene que limpiar o se va a encargar de la limpieza de ciertas toxinas. No se olviden ahí con el retículo endoplasmático liso que tiene una función anexa. El retículo endoplasmático rugoso no, porque como tiene ribosoma, pucha, se dedica a sintetizar ribosomas, ¿no? ¿Ya? Ya, vamos con el otro bien bonito, por cierto, que es el aparato de Golgi. ¿Ya? Y el aparato de Golgi es un organelo que se encarga de tomar, o sea, es como una empresa de transporte, es como Starken, es como Chile Express. Entonces, el jefe es el núcleo, el jefe le da órdenes al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es como una fábrica, ¿ya? Que va recibiendo las órdenes del jefe y él fabrica proteínas o lípidos, ¿ya? En este caso. Bueno, ahí la sección lipídica puede limpiar un poco también, pero ese es como un pitutito que se hace como para ganar una luquita extra. Pero esencialmente fabrica proteínas y fabrica lípidos, ¿ya? Y estas proteínas y lípidos que se están fabricando, no las puedo dejar exclusivamente dentro de la célula, pues si las quiero sacar, tengo que sacarlas a través de un organelo. Y el organelo que toma estas moléculas, ya que sean lípidos o proteínas, es el aparato de Golgi. Y él las guarda en esto que se define como vesículas de secreción. Es como que las meta en una caja, las selle, igual que una empresa de transporte, le coloque un sticker y las va despachando. Ya, eso hace el aparato de Golgi. Toma las proteínas, las guarda en una de sus membranas, en lo que se define como una cisterna, ¿ya? Genera como una guatita, una bolsita con una de sus membranas, con lógicamente la proteína en el interior, o las proteínas en el interior, y las va despachando hacia el exterior de la célula. De hecho, la siguiente imagen debería ser un poco más clara, ¿ya? Entonces, el núcleo, y ahí se ve el núcleo como la mitad de un huevo frito. El núcleo da las órdenes a los retículos, ahí depende si voy a fabricar una proteína o un lípido. Supongamos que es una proteína, por lo tanto se va a ir al retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína se fabricó, está lista. ¿Qué vamos a hacer con ella? La vamos a pasar al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi hay estas pelotitas que ustedes pueden ver ahí. Metemos la proteína ahí y la sacamos, y ahí se puede ver, la pegamos directamente hacia la membrana plasmática y la botamos masivamente, ¿ya? Hacia el exterior de la célula. Por ejemplo, puede ser una hormona, como les decía yo, la insulina, una hormona proteica. Podría ser, por ejemplo, un neurotransmisor en el caso de las neuronas. Las neuronas también van a generar estas vesículas de secreción porque sus aparatos de Golgi se dedican a eso, ¿ya? Y sintetizan neurotransmisores, que son proteínas muy, pero muy específicas, que solamente practican, o que únicamente entienden las neuronas, ¿ya? Y todo eso se debe al funcionamiento de la estructura celular, ¿ya? Por lo tanto, el aparato de Golgi, como les decía yo, es una empresa de transporte que toma lo que se fabrica en los retículos, ya sea proteína, ya sea lípido, los madura, que en realidad es el término, no los mete para que lo entiendan, es que yo les digo que los mete en una caja, pues, ¿ya? Madura las proteínas, madura los lípidos, y ahí lo vamos a ver después con qué cosa los madura esencialmente con carbohidratos, ¿ya? Y los mete en vesícula, en donde lógicamente los secreta, los saca, ya los pega, se pegan esas vesículas a la membrana plasmática y facilitan la salida de esto que fabricamos en el interior de la célula, ¿ya? Pero, el aparato de Golgi tiene ciertas funciones exclusivas, y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿ya? Primero que nada, quedó clara la función básica, la función general que tiene el aparato de Golgi en la célula eucarionte. Tomar moléculas, ¿sí? La Sofía dice que sí. Tomar moléculas, madurarlas, ya por eso ahí dice maduración de los productos del RER, madurarlas, meterlas en vesículas, en bolsitas, pegarlas contra la membrana plasmática y sacarlas, ¿ya? Eso se llama exocitosis. Para no estar repitiendo siempre pegarlas y sacarlas, no, es exocitosis, es lo mismo. Ya. Entonces el aparato de Golgi, como les decía yo, es una empresa de transporte que también tiene funciones adicionales. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden enviar plata por Chile Express. No sé si lo han hecho o han tenido la oportunidad de ver que alguien lo haga, ¿ya? No solamente me van a recibir un paquete, una encomienda, tienen varias funciones,
¿ya? En este caso el aparato de Golgi también tiene varias funciones. Y una de esas funciones adicionales, por ejemplo, es la formación del acrosoma de los espermatozoides en el reino animal, ¿ya? Ahí aparece entonces una función animal exclusiva. Y digo el reino animal porque los animales presentan, no todos, pero sí fácilmente el 80%, 85% de los animales tienen espermatozoides, o sea, la mosca, los choritos, los erizos de mar, los pececitos, los reptiles, las aves, todos los mamíferos tienen células sexuales, ya los que tengan reproducción sexual, y lógicamente van a tener ovocitos y van a tener espermatozoides, y todos tienen la misma forma, o sea, morfológicamente pueden tener pequeñas diferencias en el núcleo. Pues yo, por ejemplo, he visto los espermatozoides de los erizos de mar, y son como una verdadera púa, ¿ya? O lo de los chanchitos, lo de los chanchos, o de los cerdos, son como espiralados, igual como si fuera la colita del chancho, y esa es la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Hay otros que son más grandes, otros que son más chicos. El del ser humano, de hecho, es bastante pequeño en comparación a otros, ¿ya? Por lo tanto, el espermatozoide tiene una membrana externa, como un gorrito, por así decirlo, y él corre con este gorrito que contiene una sucesión de enzimas que le van a ayudar o que le van a facilitar la fecundación, ¿ya? Entonces, el acrosoma tiene esta membrana, o nace esencialmente el acrosoma, o fue en algún momento el aparato de Golgi de la guaguita del espermatozoide. Después esto fue madurando, fue creciendo el espermatozoide, y el acrosoma, lógicamente, o el aparato de Golgi se transformó en el acrosoma. Lo vamos a ver cuando veamos la formación de los espermatozoides. Entonces ustedes se van a ir recordar de esto que dijimos, ¿ya? Forman los lisosomas primarios, ya los primeros lisosomas, los lisosomas más básicos, nacen producto del aparato de Golgi. El lisosoma es un organelo bien particular, ¿ya? Que es como una bolsa en realidad, que contiene enzimas en su interior, es como el estómago de la célula. Y aparte de eso, el aparato de Golgi tiene una función exclusiva en vegetales, ¿ya? Que va formando unos ladrillos, unas placas, que son las placas que se conocen como fragmoplastos. Y el fragmoplasto en realidad es celulosa. Es un ladrillo de celulosa, ¿ya? Entonces son las placas que van a ordenar, que van a estructurar la pared celular. Entonces, quien se encarga de la síntesis de celulosa, por así decirlo, es el aparato de Golgi. Y la celulosa es exclusiva de las células vegetales. Por lo tanto, no se olviden de eso. Acrosoma, como función exclusiva, el acrosoma en las células animales, ¿ya? Va a sonar machista, pero en los machos animales, para ser ahí un poco más específico, y la celulosa en las células vegetales, ¿ya? En las células eucariontes vegetales, ¿ya? Y su actividad principal, como sale ahí, de hecho eso es muy, muy específico y muy claro, es secretora, ¿ya? Él secreta cosas, saca cosas de la célula. Eso significa secretar, sacar, ¿ya? Sacar algo que va a ser utilizado más adelante, porque si no yo dijera excretar, ¿ya? Y excretar también es sacar, pero estoy sacando desechos, ¿ya? Normalmente ahí se dice excretar, uno no dice excretar desechos porque es una reiteración, es como decir voy a salir para afuera, ¿ya? Porque lo que se excreta siempre son desechos, y lo que se secreta son cosas útiles y que se van a reutilizar en el interior muchas veces del organismo, ¿ya? Queda más o menos clara la función del Golgi: función genérica para todas las células y funciones exclusivas, ¿ya? El acrosoma, la formación del acrosoma es exclusivo. Lo mismo que la síntesis de celulosa es exclusivo de las células vegetales. Y la función secretora en realidad es para todos. En todos secreta cosas. Las células vegetales también secretan cosas. Si no, por ejemplo, no tendrían aromas, ¿ya? No secretarían su floema, que es como su sangre, que mueve los nutrientes alrededor del tallo, ¿ya? Y otras cosas que también secretan, si no solamente secretamos nosotros los animales. ¿Ya? No tienen glándulas sudoríparas, por ejemplo, o no tienen neurotransmisores las células vegetales o los organismos vegetales, pero los organismos vegetales también tienen hormonas, ¿ya? Hay hormonas vegetales, por si acaso, para que lo consideren. No nos afectan a nosotros los animales en lo más mínimo, pero sí tienen sus hormonas. Son poquitas, pero tienen sus hormonas. Ya. Ahí está entonces el aparato de Golgi, siempre al lado de la membrana o entre la membrana y el retículo, que también siempre se encuentra ahí el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque el retículo está al lado del núcleo, ¿ya? Siempre esas son las ubicaciones de estos tres organelos. Normalmente el núcleo se encuentra en el centro de la célula. No necesariamente, pero normalmente se encuentra en el centro de la célula.
A veces suele estar más pegado para un lado, más tirado para el lado derecho, para el lado izquierdo. Bueno, los otros organelos se van a redistribuir. Bueno, ahí está entonces el retículo endoplasmático rugoso con su síntesis de proteínas, el liso con la síntesis de lípidos. Bueno, dice transporte de proteínas porque pasan a través del RELPU, del retículo endoplasmático liso. No es que se encargue específicamente de eso. El aparato de Golgi, ahí está la función glucosilación. ¿Qué es la glico o glucosilación? Es agregarle ciertos carbohidratos a las proteínas. Eso es lo que se define como maduración. ¿Ya? Maduración, le metemos ciertos carbohidratos para que se vea más bonita la proteína, por así decirlo, y la guardamos en estas membranas, en estas pelotitas, que son las vesículas que después nos facilitan la secreción. ¿Ya? Otro organelo bonito, y de hecho ahí se ve, uno de los organelos más bonitos que hay, que es la mitocondria, y de hecho vamos a tener, por así decirlo, como una clase de mitocondria, que es solo para la mitocondria, en la respiración celular. ¿Ya? La mitocondria es un organelo bien particular porque es el organelo que se encarga de la generación de la energía. ¿Ya? Tiene dos membranas, es un organelo bien exclusivo en ese sentido. Pocos organelos tienen dos membranas. Como les dije, el núcleo es uno y el cloroplasto es otro. ¿Ya? Por lo tanto, la mitocondria también ahí es como de ese selecto grupo que tiene dos membranas. Aparte de eso, la mitocondria tiene su propio ADN y tiene ribosomas en su interior. Y ese ADN es bien símil, y los ribosomas que tiene también son muy símiles a los ribosomas procariontes. De hecho, el ribosoma mitocondrial tiene un grado de sedimentación 70S, igual que las células procariontes. ¿Ya? Por lo tanto, es bien símil, como les digo, es como tener una bacteria dentro de nuestras células. Es como una bacteria simbiótica. ¿Ya? De hecho, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica. Y la mitocondria, como les decía, se encarga de procesar, tiene un montón de enzimas en su interior y sus membranas se encargan también de eso, para procesar la glucosa, procesar el oxígeno y, lógicamente, generar grandes montos de energía. ¿Ya? De hecho, por eso es que se dice en la teoría endosimbiótica que la mitocondria se metió al interior de la célula eucarionte para poder vivir, para poder subsistir, para que la célula eucarionte la mantenga como protegida y él, o la mitocondria, ella, por así decirlo, se va a encargar de ayudarle con la respiración, como que la contrató la célula eucarionte para generar más energía en su interior. ¿Ya? Y la célula eucarionte la protege y la cuida, ¿ya? Y le entrega un medio apropiado para vivir. Por lo tanto, la mitocondria, esencialmente dos características, se encarga de la síntesis de la energía y tiene sus dos membranitas ahí para poder sintetizar esta energía, ¿ya? De acuerdo a dónde esté ubicada la molécula, el carbohidrato en este caso, o la molécula orgánica, se va a ir sintetizando energía de forma progresiva. Lo vamos a ver cuando veamos la respiración celular. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, miran en YouTube, el canal donde les voy subiendo los videos, ahí hay un video de la clase que hice de respiración celular, ¿ya? Y no es, para que se den cuenta que no es nada del otro mundo, no es chino, no es japonés, no hay que ser asiático para entenderlo. ¿Ya? Basta con saber ciertas cosas que les van a preguntar en la prueba o en las pruebas de selección y están prácticamente al otro lado. Y eso se viene repitiendo ya más de 10 años. Entonces, no creo que lo quieran cambiar para la nueva, entre comillas, nueva prueba de este año. ¿Ya? Así que yo creo que se mantiene en cierta forma eso. Les preguntan qué es el proceso en general, dónde ocurre y qué genera grandes rasgos. ¿Ya? Así que no tienen que saber ahí extensas fórmulas químicas acerca de la respiración celular. Si lo vieron en el colegio, excelente. ¿Ya? Y excelente si les pasaron, por ejemplo, la glucólisis con sus 10 enzimas. ¿Ya? Pero esencialmente eso se ve en la universidad y lo van a ver si es que estudian bioquímica. Ya no solo, o tienen el ramo de bioquímica, no lo van a ver posiblemente a alguien que estudie ingeniería o que estudie ingeniería, no, difícil. ¿Ya? O alguien que haya estudiado historia, más difícil está. Ya, la mitocondria entonces es el pulmón de la célula, genera energía, se puede dividir de forma independiente, por lo tanto la célula si necesita más mitocondrias, hace que las que tiene se dividan, ¿ya? Y de esa forma puede duplicar su capacidad de generación de ATP. De generación de energía. ¿Ya? Siguiente, y vamos al lisosoma. ¿Qué hora es? Cuando voy hablando, ¿ves? Pasa volando la hora cuando uno se entretiene, pues son 10 para las 6. Lisosomas. El lisosoma es el estómago de la célula. ¿Ya? Los lisosomas se encargan de la digestión celular, por eso les digo que son como el estómago de la célula. Son, existen en células vegetales, aunque rara vez los ven. ¿Ya? La célula vegetal los puede tener, pero normalmente no los ocupa. ¿Ya? O no los fabrica o no los crea,
¿ya? Porque esencialmente lo vamos a encontrar en una célula animal. El lisosoma, ¿por qué se encuentra más en una célula animal que en una célula vegetal? Porque el lisosoma, como les digo, se encarga de degradar, de digerir lo que la célula va comiendo. Y las que comen, las células que son capaces de comerse a otra, son normalmente las células animales. Los vegetales no se comen a nadie porque ellos son buena onda, porque ellos hacen fotosíntesis, ¿ya? No tienen la necesidad de comerse a otra célula o otro organismo para mantenerse vivos, ¿ya? En cambio, la célula animal debe hacerlo porque no tiene cloroplasto y no tiene como flauta hacer fotosíntesis, ¿ya? Entonces, el lisosoma se encarga de digerir, ¿ya? Las partículas, los nutrientes, las células en muchos casos, que la célula eucarionte se come. ¿Qué célula de nuestro cuerpo tiene lisosoma en grandes cantidades? El mejor ejemplo son los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos que nos defienden de las bacterias, ¿ya? Ellas se comen a las bacterias por un proceso que se llama fagocitosis. Una vez que se la comen, ya vienen todos los lisosomas de los glóbulos blancos, o sea, del glóbulo blanco que se comió la bacteria, y botan su enzima sobre este pobre bacteria que está ahí, y va a ser absolutamente digerida por los lisosomas porque ellos tienen enzimas que son muy digestivas, ¿ya? Degeneran prácticamente todo lo que toquen, ¿ya? Y en este caso tienen un pH relativamente ácido, entonces aparte son ácidas, pues entonces ya a la bacteria le cambiaron el pH, se va a morir de una u otra forma. Se muere en el interior del citoplasma del glóbulo blanco, en ese caso, ¿ya? Y el glóbulo blanco aprovecha ahí un poco los nutrientes, está comiendo literalmente, y gran parte de esos nutrientes van a ser reutilizados. Esas partículas que quedan ahí producto de la digestión son reutilizadas. Y si falta el lisosoma, sintetizará más lisosomas desde el aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi fabrica el estado básico del lisosoma, ¿ya? ¿Qué contiene el lisosoma en su interior? Agüita y enzimas, ¿ya? Esa membrana que ustedes pueden ver aquí, esa que dice membrana, enzimas, ¿ya? Esa membrana nació del aparato de Golgi, ¿ya? De la piel, por así decirlo, del aparato de Golgi. Y tiene, lógicamente, en el interior estas enzimas que lo que tome contacto con ellas lo van a degradar, lo van a digerir, ¿ya? Y como les digo, es más común encontrarlo en animales, pese a que el vegetal pueda hacerlas, ¿ya? Porque también tiene aparato de Golgi, podría ser lisosoma. Es raro que lo hagan porque prefieren ocupar su espacio para tener cloroplasto dentro de su espacio citoplasmático, dentro del interior de la célula, prefieren tener el espacio asociado a cloroplasto que a lisosomas que no van a usar, ¿ya? El animal sí tiene lisosomas porque recurrentemente está haciendo fagocitosis, como les digo, el glóbulo blanco es el mejor ejemplo, ¿ya? Gran parte de nuestras células, en nuestro caso como especie humana, tienen lisosomas, ¿ya? Porque si no se están comiendo algo, mantienen en cierta forma limpia la célula, ¿ya? Todo lo que haya que no se ocupe en el interior de la célula, el lisosoma como que lo va degradando, lo va limpiando, y lo que no puede hacer, o no puede degradar, o no puede limpiar, se lo pasa al retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, por eso el retículo endoplasmático liso tiene esta función como de detoxificar, de limpiar, ¿ya? Están ahí cumpliendo una función relativamente símil el lisosoma con el retículo endoplasmático liso, pero el lisosoma es mucho más específico porque tiene en su interior enzimas degradatorias, enzimas digestivas, ¿ya? ¿Queda claro el lisosoma? Es como el estómago de la célula, siempre piénsenlo. Sí. ¿Ya? Ahí para la Sofía, la única que me contesta. Sí, pues piensen siempre que el lisosoma es el estómago celular, ¿ya? Entonces cada vez que la célula se coma algo, lo digiere, lo degrada gracias a su estómago que es el lisosoma, ¿ya? Y pueden tener varios, no tienen uno solo, no como nosotros que tenemos uno solo, por ejemplo, o gran parte de los mamíferos carnívoros, ¿ya? Los mamíferos vegetarianos, por así decirlo, los herbívoros, que tienen estrategias de sobrevivencia herbívora, tienen un estómago segmentado, ya sea que el estómago se divida en porciones o secciones, o su esófago se divide en secciones, como en el caso de las vacas. Entonces ya, otra historia. Ya. Funciona entonces llevar a cabo la digestión intracelular, ¿ya? Actúan como el sistema digestivo, que mejor analogía, y realizan la autofagia, o sea, se va limpiando. Si la célula tiene, por ejemplo, una mitocondria que está muriéndose, o la mitad de la mitocondria, porque reventó la mitocondria, explotó por la mitad, viene el lisosoma y se va comiendo estos pedacitos de mitocondria para ser reutilizados en una nueva mitocondria futura, ¿ya? Por lo tanto, es como un centro reciclador, es como una papelera de reciclaje el lisosoma. Y el peroxisoma es
es otro tipo de papelera de reciclaje. Este es el tarro basurero que casi no recicla, o recicla muy poquito, ¿ya? El peroxisoma lo que hace es almacenar ciertos desechos, ¿ya? Particularmente los desechos metabólicos, producto del metabolismo, desechos metabólicos que son peróxidos, ¿ya? Rara vez se forman los peróxidos, pero se pueden formar, ¿ya? De hecho, son excepciones químicas los peróxidos. De hecho, el peróxido más común lo conocen ustedes. ¿Cuál es el peróxido más común? Y que yo estoy seguro que lo conocen. Estoy seguro que lo han usado en su vida. O la mamá lo ha usado con ustedes. ¿El de hidrógeno? Muy bien. ¿Y cuál es el peróxido de hidrógeno en español? ¿Cuál es su nombre más común? Hasta ahí llegué nomás. Hasta ahí no va, ya, pero estás bien. El peróxido de hidrógeno es el más común, lo compran incluso en la farmacia, ahora creo que lo venden hasta en el supermercado, y es el agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada es una excepción química, porque el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Si se dan cuenta, siempre que se dibuja el oxígeno se le coloca un -2 arriba, ¿ya? En el agua oxigenada, ese oxígeno está con un estado de oxidación de -1, y eso ya es casi una aberración, pues como, esto no es así. Va contra casi de todas las leyes. Pero se puede formar como excepción en el interior de la célula, producto del metabolismo, de cómo está funcionando la célula, va generando estos desechos en forma de peróxido, particularmente el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y se llama peroxisoma porque guarda los peróxidos, ¿ya? Es como el organelo de los peróxidos. Eso es lo que a mí me dice el nombre peroxisoma, ¿ya? Es como el cuerpo de los peróxidos, una cosa así. Y como les digo, es un tarro basurero en donde toda el agua oxigenada va a dar allá. Y si la célula no es capaz de como deshacerse de esa agua oxigenada, la bota, la saca, ¿ya? Como que sea problema de alguien más, pero que no sea problema mío, ¿ya? El peroxisoma en ese sentido también tiene enzimas digestivas, pero son enzimas un poco más simples, porque ahí de hecho dice, son enzimas oxidativas, no son enzimas tan específicas como las del lisosoma, ¿ya? Y tratan de oxidar el peróxido de hidrógeno, pues, y eso ya es lógicamente ya es como raro, es como la única forma que tiene la célula para poder transformar el agua oxigenada en agua, porque al final eso es lo que necesita hacer, ¿ya? El peroxisoma entonces es un organelo que lo van a encontrar en todas las células, da lo mismo si es animal o vegetal, ¿ya? No es diferenciado. Y lógicamente, como no es diferenciado, la célula vegetal también puede tenerlos. Y nosotros, de hecho, los tenemos en el hígado. El hígado tiene células con peroxisomas. Ya los hepatocitos tienen peroxisomas. Y se encargan, como les digo, de almacenar estos desechos. O sea, si yo tomo una concentración milimolar, por ejemplo, de agua oxigenada, no tomen agua oxigenada porque si no se van a envenenar, porque el hígado no va a tener, van a reventar las células del hígado porque es mucha agua oxigenada, ¿ya? Y genera un poquitito de agua oxigenada, la célula toma estos peroxisomas, o sea, con sus peroxisomas, guarda el agua oxigenada y la almacena y trata de transformarla en agua. Si no puede transformarla en agua, como les dije anteriormente, la bota, la saca, ¿ya? De la célula para que no sea problema de ella, y bueno, ahí entrará al torrente sanguíneo o algún fluido que tarde o temprano se va a terminar eliminando, ya sea por la orina, por la sudoración, la transpiración, etc. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro el peroxisoma? ¿Qué hora es? Ya son las 6. Sí. ¿Sí? Ya. La próxima clase, hoy día no. ¿Por qué no quiero ver esto hoy Profe, día? Cuénteme. Cuénteme, ¿todo Isidora. qué es un peróxido? ¿Qué es un peróxido? Es un desecho. Es un desecho metabólico. Eso es un peróxido. ¿Ya? Es un veneno, en resumidas cuentas. Y la célula guarda sus venenos en este peroxisoma. O ese veneno, en realidad, en el peroxisoma. El peróxido o el veneno más común es el agua oxigenada. Y ustedes podrían preguntarse y decir, pero entonces, ¿cómo nosotros usamos agua oxigenada para limpiarnos la herida? Claro, porque como es un veneno, mata lo bueno y lo malo. Entonces, si ustedes se cortan y se echan agua oxigenada, parece que la sangre se pone a hervir, ya pues están muriéndose las células de la sangre, ya las células sanguíneas, los glóbulos rojos se están reventando, pero también está matando las bacterias, ¿ya? Que podrían tomar contacto en ese sector. Entonces, claro, sacrifican la sangre o sacrifican la gotita de sangre que perdieron, que no la van a poder volver a meter a su interior, y también matan a las bacterias con esta agua oxigenada que, como les digo, es un veneno metabólico. De hecho, el agua oxigenada que se vende líquida, nuestros típicos botellitas, está al 10%.
Eso quiere decir que en 100 ml de agua oxigenada o de solución que les venden, hay solo 10 gramos de agua oxigenada, entonces no es mucho. Está diluida considerablemente. Y pese a eso, es tóxica. O sea, si ustedes tomaran un trago de eso, les aguanto el dolor de estómago después. ¿Ya? Y tendrían que ir forzosamente al hospital, ¿ya? A detoxificarse, porque posiblemente su hígado no sea capaz de almacenar esa, que para él sería una enorme cantidad de agua oxigenada. El experimento más cruel que pueden hacer es tomar un pedacito de carne, ¿ya? Carne cruda, le echan una o dos cucharadas de agua oxigenada y déjenlo ahí un rato. Y fíjense qué les pasa. Ahí para que hagan un experimento en la casa para que se den cuenta que el agua oxigenada es bastante fuerte. ¿Ya? Puede que no se va, no va a explotar ni va a fundir completo el pedazo de la carne, el pedacito de carne, pero sí va a ser como que lo coció. ¿Ya? Acelera, es como que se hubiera cocinado, ¿ya? Entonces, eso generó necrosis o va a generar necrosis a la larga. Imagínense eso en su hígado, como que se cocinara su hígado por dentro. Entonces, bastante tóxico, ¿ya? El alcohol no, pues el alcohol es un producto orgánico, el agua oxigenada no es orgánica, no se puede quemar. El alcohol es quemable, entonces el hígado lo que hace es tratar de combustionarlo, tratar de transformarlo en CO2 y agua, ¿ya? Lógicamente no puedo hacerlo todo si me tomo, ¿no es cierto?, media botella de pisco. Entonces va a andar dando vuelta el alcohol en la sangre hasta que mi hígado sea capaz de hacerlo. Y eso le va a tomar unas 8 o 10 horas. O sea, me voy a acostar, el día siguiente me despierto y más encima me despierto deshidratado con un hachazo enorme. Ahí para los que son un poquito más grandes y para el 18 no se les pasen las copas, sino no terminar con caña. ¿Ya? El peroxisamo entonces es un organelo que se encarga de almacenar, los venenos metabólicos. Ejemplo, los peróxidos. Ese es un peróxido, Isidora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O otra pregunta, que también puede ser. ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Están calladitos hoy día? ¿O mal en mi internet me escucharon mal? ¿Qué hace, No, Vicente? sí, yo Todo no, claro. Expliqué muy bien hoy ninguna, día, esa es la cuestión. sí, ninguna pregunta. Además me encontré mi cuaderno con todo esto, con todo lo que Ah, hemos ya, y anotado. claro, y si se dan cuenta, Yo esto también. tiene mucha ciencia, como les digo, es saberse el organelo y su función, punto. ¿Ya? Por eso, de hecho, se pasa, como les digo, antiguamente se veía en cuarto medio y era innecesario, pues entonces lo cambiaron en la reforma del 97, lo tiraron a primero medio y ahora con la reforma del 2018 lo tiraron a séptimo y octavo. ¿Ya? Creo que en séptimo, no, en octavo lo ven. ¿Ya? En octavo. En octavo, ¿viste? Yo lo vi en tercero medio. ¿Tú lo viste en? Hay cosas que yo ni me acordaba, la verdad. Pero la Sofía me dijo algo, parece, ¿no? O la Isidora, ¿quién fue? No fui yo, ¿Ya? ¿Y cuándo lo viste? en tercero medio. Ya, sí, puede ser que lo hayan visto en tercero medio dependiendo de qué tan atrasados iban con el programa, que también se suele dar. Eso quiere decir que o habla bien de tu profe, por así decirlo, porque les pasó el contenido, cuando en realidad pues, podía haberlo dado por pasado. ¿Ya? Y ustedes, que se arreglen ustedes cómo lo pasan, pues, pero en realidad no, pues se los pasó igual. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver, ahí está los centriolos que son exclusivos de los animales y lo que emerge del centriolo, que son los cilios y los flagelos. ¿Ya? De hecho, ahí está el flagelo y su movimiento de colita. ¿Ya? Y junto con ello, vamos a ver el cloroplasto, que es hermoso. Lógicamente podría seguir, pero me tomaría más o menos unos 20 minutos y sé que después tienen clases, entonces no quiero que salgan, que salgan tarde para que puedan descansar por lo menos ahora un rato. ¿Ya? Y vamos a ver también la pared celular y la vacuola central, que es exclusivo, es específico ya de las células vegetales. Entonces les voy a subir una guía a Google Forms, para los que están, bueno, en realidad todos deberían estar en el Classroom, para que se metan ahí los que no están. Voy a volver a colocar el link en el grupo de WhatsApp y les voy a subir una guía con selección múltiple, lógicamente, para que ustedes puedan ejercitar este tipo de ejercicio que en la prueba de selección, en la PTU, en la PSU, normalmente son 3. ¿Ya? Para el que está en biología mención, puede que sean 4. ¿Ya? 1, 2 en la parte común y otros 2 más en la parte de la mención, del electivo. ¿Ya? Así que ahí para que lo consideren. Eso quiere decir que es preguntado, ¿ya? Es bastante consultado los organelos, porque son preguntas fáciles, posiblemente te sea la segunda, tercera pregunta con la que se encuentre. Entonces, rápidamente lo más seguro es que se acuerden del organelo, su función y saquen la respuesta. No tienen no tienen mucha vuelta, ¿ya? Puede que yo ahí les coloque uno o dos ejercicios un poquito más difíciles, pero en realidad no son más complejos que esto, ¿ya?
Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima clase, próximo lunes. Les subo el video también y el PPT. Cuídense y descansen. Gracias, para la próxima profe. clase. Chaito. Chao, profe. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, Vicente, nos vemos. Chao, chiquillos.